Bienvenidos a Canal Agrositio. Estamos acá con el señor Alejandro Flores Nava, que es representante en la Argentina de la FAO, y vamos a hablar con él de un tema que ha tomado, yo les diría, en el último año, en los últimos 12 meses, gran relevancia en la Argentina y sobre todo en este caso en Canal Agrositio por la cantidad de clics de gente que los ha visto, y el tema es acuicultura. Bueno, Alejandro Flores Nava, además de todo su trabajo, digamos, en lo que es la alimentación y la agricultura en la región, bueno, es un especialista y le gusta mucho este tema de la acuicultura. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá contigo en esta nota. Al contrario, muchas gracias. Y si hay algo, digamos, que ha surgido en los últimos años es ver la capacidad que tenemos de generar alimentos para más gente y además que los índices de conversión de esos alimentos tengan una eficiencia especial. En este caso, cuando uno analiza la acuicultura, los especialistas dicen con 1 kilo de alimento uno puede generar 1 kilo de carne que representa una proteína muy sana, muy saludable, con pocas grasas, etcétera, etcétera. ¿Es así? ¿La acuicultura puede ser uno de los grandes alimentos del futuro? Yo creo que ya lo es, está siendo. Debemos poner en contexto el hecho de que Argentina es un país con un fuerte arraigo por las carnes rojas, ¿verdad? El consumo per cápita es muy elevado, es uno de los más altos del mundo. Sin embargo, con el potencial que tiene la acuicultura en el país y en la región, y particularmente en el norte del país, y cómo se viene dando, hay una mayor conciencia de que consumir pescado es más saludable. Y regresando a tu pregunta, en efecto, los peces en ese sentido tienen una eficiencia alimentaria muy elevada, es decir, dependiendo del sistema de cultivo en el cual se encuentren, estos organismos pueden tener lo que denominamos un factor de conversión alimenticia de 1.1 a 2.5 kilogramos de alimento balanceado por cada kilogramo de biomasa consumible o comercializable, ¿verdad? Entonces, esto compara muy favorablemente con muchos otros cultivos, es decir, con zootecnias, con la cultivo de bovinos, con el cultivo de porcinos, con el cultivo de aves. Es mucho más eficiente en ese sentido los peces, ¿no? Alejandro, nosotros por ejemplo tenemos una cultura, hemos tenido una cultura, como tú bien lo has dicho, de carnes rojas, ¿no? Una cultura muy de bovinotecnia, digámoslo así. En los últimos 5 años se ha producido también por otro animal de una alta conversión, como es el ave, ¿no? El ave hoy tiene una conversión de 1.75, cuando yo estudiaba en la facultad era 2.6, etcétera. Claro. Hoy es... Y los argentinos, número más, número menos, en los últimos 3 años comemos alrededor de 20 kilos menos de carne roja y comemos 12 kilos más, un número por el estilo, de carne aviar. O sea que hay como una adaptación a esto. Ahora, ¿cómo ves tú dos perspectivas, ¿no? Desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda? Sí. La carne de pescado, en las experiencias que has tenido tú, ¿es fácil que la gente lo consuma? Y por el otro lado de la oferta, ¿es fácil que productores hagan este cambio de esta zootecnia, digamos, de carnes rojas y blancas a esta otra carne, desde la oferta y la demanda? ¿Cómo lo ves? Yo creo, primero desde la perspectiva del consumo. Actualmente, es decir, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es un consumo per cápita de alrededor de 16 kilos per cápita por año. ¿De pescado? De pescado. Claro, estamos muy lejos en Argentina de alcanzar esa cifra. Es decir, actualmente se consumen en promedio 5 kilos de pescado per cápita por año, y se ha mantenido más o menos en esa cifra. Ahora, si vemos en perspectiva lo que ha ocurrido en los últimos años, y vamos los últimos 5 o 7 años, el norte de Argentina, el consumo, si viéramos el consumo específico regional, se ha incrementado sustancialmente, solo por la presencia misma de nuevas unidades de cultivo y por la oferta que se ha incrementado en la zona.
Si uno en un supermercado o en un mercado Claro. tiene más opciones de pescado y además a Claro. un precio, digamos, Más porque al haber más accesible, oferta, más claro. accesible, tú dices que la gente es como que se tienta, entre comillas, es como que tiene más ganas de acceder a ese pescado. Sí, hay todavía una serie de barreras culturales, como que la gente, hay amas de casa que dicen, bueno, yo no compro pescado porque Es difícil de cocinar es muy alguno, fácil, o deja o no me olor. gusta, no sé cómo prepararlo, o simplemente porque si yo compro 1 kilo de carne roja, a mis hijos les alcanza hasta para el día de mañana, pues si compro 1 kilo de carne de pescado, en 3 horas tienen hambre. Hay cuestiones de ese Claro. tipo que tienen que ver con la digestibilidad de la proteína, ¿verdad? Es decir, esto habla también de que en el caso del pescado, que es altamente digerible y más fácilmente digerible, por supuesto, eso también tiene una condición de salud favorable. Bien, yo siento que con una campaña adecuada, con una estrategia orientada a informar mejor a la población, y no se trata de ninguna manera de erradicar o de ganar otros nichos hoy ocupados por los demás productos cárnicos que son muy importantes, tanto para la salud como para la economía y para el empleo. No se trata de esto, sino se trata de añadir una proteína de excelente calidad a un mejor precio o a un precio competitivo para que haya un equilibrio en el balance de ingesta de proteínas de origen animal. Desde la perspectiva de la oferta, bueno, un ejemplo claro es productores. Hay una compañía muy importante que ha crecido de manera notable en los últimos 4 o 5 años Acá en la en Argentina, que es la que hoy contribuye tal vez de manera más importante con el volumen de producción a la acuicultura, que originalmente se ha dedicado o se sigue dedicando a la producción de yerba mate. Ajá. Y bueno, ha decidido incursionar en los últimos 5 o 7 años en la acuicultura, en la producción de pacú, que es una especie amazónica, pero que alcanza justamente la región del NOA y del NEA de manera natural, su distribución natural, y que es muy apetecida en los mercados locales. Entonces ha crecido de manera muy importante, diversificando sus cultivos. Esto mismo ocurre con productores de menor escala que diversifican sus actividades tradicionales agropecuarias con la acuicultura, también haciendo un uso más óptimo del recurso agua. Alejandro, ¿qué es el proyecto Piraguazú? ¿No? Un proyecto Bien, que creo sí, que tú has estado, digamos, Sí. involucrado, te entusiasma mucho. ¿Qué significa, qué valor tiene? Y desde el otro lado, pensando también en productores que imaginen esto con entusiasmo, con la idea de explorarlo como una alternativa, ¿cómo podemos hilvanar Sí. una cosa con otra? Bueno, el proyecto Piraguazú es muy interesante y muy importante porque además los proyectos de la FAO, todos, se generan a partir de demandas específicas de los gobiernos. Y en este caso estamos hablando de las pesquerías limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay, entre Argentina, Brasil y Paraguay. La FAO contribuye con asistencia técnica, con una perspectiva más neutral, externa, a tratar de diseñar un instrumento que les permita a los países la gestión compartida de esos recursos pesqueros, que de otra manera, es decir, los peces no conocen fronteras. Claro. Cuando se trata de la preservación de un recurso o del uso sostenible de ese recurso en el tiempo, pues lo ideal es justamente ponerse de acuerdo, claro. porque de nada sirve que un país establezca una serie de normas estrictas si el país de enfrente no las puede cumplir o decide no adoptarlas. Entonces, por eso es que es importante este proyecto que le llamamos Piraguazú, que es como pez grande en guaraní, y bueno, va muy avanzado. Justamente hemos tenido talleres, primero a partir de un diagnóstico de la situación de los recursos pesqueros, del estado de los recursos pesqueros, y posteriormente, en base a ese diagnóstico, que fue validado, que fue socializado con los actores en los 3 países,
A partir de esto ahora se hace una propuesta de acuerdo internacional en el cual participan también personal de las cancillerías, personal de los ministerios. En el caso de Argentina, quien coordina este proyecto por parte gubernamental es la Subsecretaría de Pesca, por supuesto, la Dirección Nacional de Pesca Continental, que ha estado participando de manera muy activa, muy enriquecedora, con mucha seriedad, y bueno, estamos muy contentos con los avances, los resultados hasta hoy obtenidos, y creo que vamos por muy buen camino para llegar a una gestión compartida. Tan es así que nos han empezado a solicitar la expansión de este proyecto, de este acuerdo, a otros países más arriba, como en el caso de Bolivia, que también comparten, o Uruguay, que más abajo en el río, en la cuenca, ¿verdad?, comparten los mismos recursos. Esta ha sido una preocupación, lo que se llama pesquerías transfronterizas, una preocupación no solo de la FAO, sino de diversos gobiernos, y esta es una acción de respuesta justamente a esa preocupación, ¿no? Un entusiasta de todo esto, que seguramente tú lo conoces, es el diputado Luis Basterra, que fue vicepresidente del INTA y además fue ministro de la Producción de Formosa. Con él hemos hablado varias veces porque él justamente ha puesto en práctica en agricultores pequeños un poquito todo esto. Y él señalaba un punto que no es menor, y a lo mejor lo podemos atar a otro punto de la FAO, que es las cooperativas, ¿no? Claro. Que es decir, cómo logran muchos productores pequeños la capacidad de trabajar en equipo, trabajar juntos, asociarse. El individuo, a veces el ser humano es medio complejo en esto de asociarse, ¿no? Y lograr juntos, tal vez vía cooperativa o asociatividad, esto de, bueno, tener un volumen de PACU importante como para llegar a grandes mercados donde el valor de su producto, o a la exportación misma, ¿no? ¿Cómo has visto esto un poco y cómo se ata esto también de cooperativa? Bueno, la verdad debo empezar diciendo que el diputado Basterra, un amigo y una persona muy entusiasta, no solo de la acuicultura, sino de muchas cosas que benefician a Argentina, pues hemos estado de manera cercana evaluando posibilidades. Ahora él está en una función muy importante como presidente de la Comisión de Agricultura, pero desde lo que él ha impulsado en su propia provincia, y bueno, hemos estado en estrecha coordinación, evaluando posibilidades de trabajo conjunto, es decir, desde la asistencia de la FAO. Ahora, el cooperativismo es un instrumento fundamental, es decir, sobre todo, si esto se ve reflejado en beneficios a gran escala, esto se potencia enormemente. El cooperativismo bien llevado potencia las posibilidades, las capacidades de la suma de los pequeños productores, que de otra manera, como bien decías, de forma aislada, individual, difícilmente podrían acceder, ya no digamos un mercado, sino a la sostenibilidad de su propia producción. Las economías de escala, que son un elemento fundamental el cooperativismo, permiten ser competitivos a los productores que de forma aislada simplemente no lo serían. Hay un concepto que desde la FAO también tratamos de promover, que tiene que ver con esa fuerza de extensionismo que se ha ido perdiendo en América Latina, y por falta de recursos, a veces porque se considera que en el caso, por ejemplo, de sectores mucho más desarrollados, como la agricultura de otra escala o la pecuaria de gran escala, por diversas razones se ha ido perdiendo en los países. Este extensionismo pueda ser sustituido por ese concepto de autoservicio, es decir, formar formadores dentro de la comunidad para que atiendan a los problemas de esa comunidad de donde son parte. Y si me refiero con comunidad, a comunidad de productores. Claro. Y esto dentro del cooperativismo es esencial. Es esencial y bueno, hay muchos otros beneficios. Y bueno, justamente en el año internacional del cooperativismo, en la FAO, tuvimos la instrucción de nuestro director general de dar visibilidad y apoyo y tener un mayor acercamiento con las autoridades,
justamente lo hemos estado haciendo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio, en este mismo sentido, es decir, tratando de visibilizar la importancia y pretendemos hacer algún trabajo conjunto en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Probablemente ya les contaremos de qué se trata. Bien. La última pregunta. ¿Qué es la red de acuicultura de las Américas como concepto? ¿No? Porque, digamos, es algo que suena muy fuerte, suena algo que puede, digamos, también alinear esta visión de alimentar mejor a este mundo, ¿no? Claro. Que va a llegar a los 9.000 millones de habitantes. Sí, bueno, la red de acuicultura de las Américas es un mecanismo de cooperación internacional en acuicultura que demanda de los países miembros de la región. La FAO intervino, facilitó todo el proceso y actualmente, es decir, es un proceso que lleva más de 3 décadas, debo decirlo. La FAO ha promovido estas redes de acuicultura en todo el mundo. La primera que se pensó fue la de las Américas, hace más de 30 años, sin embargo es la última que se ha concretado. Hay una red en Asia, hay una red en África, en Europa Central y justamente la convención internacional que formaliza la adhesión de los países, la conformación de esta red, se llevó a cabo la semana antepasada en Nicaragua. Argentina es un signatario, fundador de la red de acuicultura de las Américas, una participación activa, permanente, muy rica, muy importante. Y bueno, entre sus objetivos está, el gran objetivo es apoyar el desarrollo armónico de la acuicultura para la seguridad alimentaria, para la generación de renta, sobre todo en las zonas rurales. Y en ese marco, dentro de las acciones prioritarias, está el desarrollo de lo que denominamos acuicultura de recursos limitados. Cuando desde fuera se ve, desde otros continentes, se mira hacia América Latina, se piensa siempre en la gran acuicultura, la salmonicultura chilena, que es la segunda en producción a nivel global. De un producto de muy alto valor. Muy alto valor para mercados internacionales. La camaronicultura, que también genera una importante cantidad de divisas y es decir, es una actividad que contribuye de forma importante a muchas economías de los países de la región. El cultivo de tilapia, que actualmente tiene una gran contribución en volumen al mercado internacional, sobre todo de América del Norte. Es decir, esa es la mirada que se tiene desde fuera. Sin embargo, más en detalle, y nosotros hemos hecho un relevamiento de información, un diagnóstico, para evaluar el estado en el que se encuentra este segmento de productores que suman más de 100,000 familias en la región. No es menor. Es decir, estamos hablando de casi 500,000 de habitantes que dependen de una u otra forma de la acuicultura que llamamos de recursos limitados. Y su definición va en paralelo con la agricultura familiar. De hecho, la acuicultura de recursos limitados forma parte de lo que llamamos agricultura familiar. Es practicada a partir del autoempleo fundamentalmente, con limitación de uno o varios recursos para acceder con la venta de sus productos al menos a cubrir la canasta básica familiar. Claro. Que ese es el foco. Esa definición nos da también el concepto de que debiera ser transitorio, un estado transitorio, desde las políticas públicas, es decir, cómo apoyamos para hacer trascender a esos productores a un estadio de desarrollo superior que les permita su autosostenibilidad. Lo bueno es que me da la sensación de que es una estrategia que tiene
objetivos concretos que son medibles en el tiempo, Sí, porque uno puede perfectamente decir, bueno, a ver, en 10 años hemos logrado que el 30% de esta gente ya logre esto, ¿no? Que es la autosuficiencia, que es poder llegar a los mercados, ¿no? Que eso es lo bueno, cuando las cosas o estos proyectos pueden ser medidos y sobre todo en términos de las personas, ¿no? Que es un carácter social. Claro, absolutamente. La red tiene un plan operativo que acordado por su comité técnico, que va de 2011 al 2014. Cuenta con recursos donados por el gobierno de Brasil, alrededor de $2 millones para actividades que lleven a la consolidación de la red. Se espera entonces que el 2014 sea totalmente autosuficiente, pero como bien decías, este plan operativo tiene ejes muy claros, líneas de acción prioritarias identificadas por los propios países y con recursos para la ejecución de actividades que vayan en esa dirección. Así que es acuicultura de recursos limitados, todo el sistema relacionado con las estadísticas y registro de la acuicultura, laboratorios de certificación de inocuidad y de sanidad acuícola para que los productos puedan moverse intrarregionalmente a otras sello de garantía especial que los identifique. Así es. Entonces cubre áreas que son de interés común para todos los países. Obviamente las asimetrías que impone el desarrollo relativo de cada sector en cada país y también las necesidades propias de cada país, pues hacen que la solución a sus problemas a veces tenga que atenderse por otras vías. La FAO está para eso. Y estos son temas transversales que interesan a todos los países y que se han definido como líneas de acción prioritaria. Entonces la red es un mecanismo muy importante y Argentina ya es parte de eso. Muy bien, le agradecemos de nuevo a Alejandro Flores Nava. Sin duda una nota que nos merecíamos, que es ver, digamos, esto que siempre hablamos en Canal Agrositio, que es la acuicultura como una oportunidad, pero también vista desde el marco regional y visto también desde políticas que ayuden, digamos, a ir dándole sustento. Bueno, esto sirve como para que usted también tenga este documento de lo que está pasando. De nuevo, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias.